Durante 10 años he trabajado como guardia de las estaciones del metro, jamás me había ocurrido nada de lo paranormal. El hecho de saber de que los metros eran los lugares en donde una cierta cantidad de personas perdían la vida a causas de fallos o errores durante su servicio en los días, eran las principales razones por las cuales las almas que divagaban por este lugar hacían manifestaciones en cierto tiempo, pero a pesar de eso jamás me tocó vivir una experiencia como esa en 10 años. Cuando escuchaba los relatos por parte de mis compañeros y ellos me preguntaban algo raro que haya visto o ocurrido, yo solo respondía que nunca me había ocurrido nada de eso. En lo personal pensaba que todo era inventado por cada uno de nosotros para llamar la atención de los demás con el fin de obtener popularidad o estar asombrados por lo que alguna vez nos pasó y que tuvimos que enfrentar ese temor. Aún así nunca sería ese tipo de persona. Cuando terminé de decir eso, lo único que hice fue retirarme a mi estación para revisar las vías del metro y checar que no hubiera un imperfecto. Mientras más avanzaba entre la penumbra oscuridad de estas vías, intentando encontrar algo o solo acabar mi guardia, empecé a sentir un frío en todo el cuerpo, y al mismo tiempo un eco que era provocado por el mismo viento tratando de decir algo. Esto me asustó un poco, pero preferí utilizar la lógica ante todo. Seguir avanzando más de 5 minutos en este lugar, lo cual empecé a ver extraño ya que no llegaba al final. Como desesperado empecé a tomar más en serio esto e intenté comunicarme por la radio. Sin embargo, al darme cuenta, esta dejó de funcionar y la estática era lo único que se escuchaba. Esto provocó que por primera vez sintiera lo que aquellos sentían cuando vivieron esta sensación. Escuchaba ahora un eco en el entorno pero intentando decir algo, al mismo tiempo pasos que provenían desde el profundo túnel por el cual había revisado de que no hubiera nada malo. Lo único que hice fue alumbrar al lugar de donde provenían esos ruidos, esperando a que fuera uno de mis compañeros. Sin embargo nunca había nadie. Esto hizo que las cosas empeoraran cada vez más, y que el miedo que alguna vez no sentí, comenzara a torturarme por completo, así que en forma de desesperación y locura comencé a correr hasta intentar llegar al final del túnel. En un instante terminé por caer al suelo, y sin darme cuenta de lo que pasaba, comencé a ver un destello de luz que poco a poco se acercaba. Recientemente nos habíamos mudado a esta nueva casa por gastos económicos. No era de gran tamaño, aún así era lo suficiente para estar aquí un tiempo. Recuerdo que todo el día le estuve ayudando a mi padre a bajar todas las cosas y llevarlas a sus respectivos lugares. Cuando por fin acabamos, decidí ir a mi nuevo cuarto que compartía con mi hermana. Ambos quedamos asombrados ya que tenía una vista hacia la calle y nos permitía ver la noche en todo su esplendor. Y en un instante, al percatarme de la vista y del entorno de nuestra habitación, pude ver que había un ático, por lo que en intentos logramos abrirlo, y al entrar notamos que aquí era un espacio más reducido lleno de polvo y telarañas que cubría gran parte de este viejo lugar, así que en este caso optamos por guardar el secreto y no decirle a nadie. Cuando limpiamos y aseguramos todo, empecé por dar ideas acerca de qué hacer con él y de que podríamos utilizarlo como nuestro escondite secreto. Con los días pasar, habíamos remodelado el ático por completo, pero fue cuando mi hermana comenzó a actuar de una forma extraña cada día. A veces por la noche, estaba parada enfrente de la puerta del ático, mientras estaba en una plática con alguien, que al parecer yo no podía ver. Cuando preguntaba con quién hablaba, ella respondía que con su amigo. En algunas ocasiones cuando estábamos en nuestra anterior casa, ella pasaba el resto del día jugando con una muñeca al té. Sin embargo ahora ha comenzado a jugar de una forma más extraña, ya que empezaba a jugar sola, mientras entablaba una conversación con alguien. En una ocasión, cuando era un día lluvioso y la poca luz entraba por la ventana de la sala, noté que en su sombra, alguien la tomaba de la mano, además de que ese día fue cuando pasó más tiempo en el ático hasta la hora de la cena.
Esto comenzó a ponerse más raro de lo habitual, por lo que empecé a prestarle más atención a ella. Fue entonces que una noche en especial llegó, los ruidos y rasguños en el cuarto fueron lo suficiente para despertarme. Cuando miré a su cama y al no verla, corrí hasta la puerta de aquel ático y al verla abierta entré como desesperado y al no encontrar rastro de ella, intenté avanzar más allá de estas paredes que no me lo permitían. Fue entonces que varios susurros y voces se hicieron presentes, mientras sentía como algo o alguien me tocaba por mi cuello y decía su nombre en voz baja con una respiración agitada. No tuve tiempo, solo salí corriendo y en gritos y ruidos llegué hasta el cuarto de mis padres y al percatarse de la situación y verme en una situación aterradora, preguntaron qué pasaba y dónde estaba mi hermana, a lo que respondí que ella estaba en el ático, pero de la nada desapareció y además que días antes se comportó de una forma extraña y diferente. Fue entonces que esa misma noche mis padres se enteraron de la verdad y además empezaron con su búsqueda, notificando a las autoridades. Aún así no dieron con el paradero de mi hermana. Ya han transcurrido más de 12 años, mis padres quedaron en un estado grave, aún así intentaron superar la pérdida. Por otro lado, apenas pude superar la desaparición de mi hermana, a pesar de que vi su comportamiento y nunca me atreví a contarlo a mis padres antes de que ella desapareciera. Esto provocó que fuera el culpable de la desaparición de mi hermana, además que en algunas ocasiones comencé a tener pesadillas con ella. Eso fue lo que me llevó a este manicomio, y ahora de vez en cuando tengo oportunidad de salir a visitar las calles y regresar a esa casa, mientras una mano sale de la parte del ático y esta me saluda cada vez que voy. Aquel grupo de amigos que estaba en aquella madrugada dirigiéndose a la parada, para tomar el último autobús que los llevaría a casa, se habían detenido enfrente de aquella vieja casa que parecía estar más abandonada que nada. En cuanto uno intentó avanzar, fue detenido por su amigo, que al percatarse del aviso de que nadie era bienvenido a este lugar, y aquel que se atreviera a atravesar más allá de estos límites lo pagarían caro. Al escuchar esto y comenzar a reír, y prefirió continuar dejando atrás aquellos amigos que por una última vez los vio preocupados, mientras una cara de temor y miedo se formó en sus rostros mientras él desaparecía en la penumbra oscuridad de este lugar. Sin darse cuenta, una persona llegó hasta aquella casa, solo para decir que siempre en nuestras vidas hay límites, los cuales nunca debemos rebasar. Durante las madrugadas, me he despertado a la misma hora. Siempre que despierto y observo mi cuarto, veo que poco a poco este se va distorsionando hasta cambiar en lo que es un hospital. Cuando empiezo a avanzar a cada pasillo, puedo darme cuenta que hay personas enfermas que salen de sus habitaciones, mientras caminan hacia una dirección sin sentido. Observo a cada uno de ellos y puedo darme cuenta que tienen la piel en un estado de putrefacción mientras hacen ruidos y gestos que son aterradores. Intento hablar con alguno, pero mi boca me lo impide al estar cosida por hilos negros que me dañan si intento mover los labios. Avanzo cada vez más hasta llegar a una puerta grande, comienzo a abrirla mientras siento la presión de varias miradas que me observan desde atrás. Me sorprendo al abrirla y al cerrarla de nuevo, noto que todo ha cambiado. Ahora el lugar es un sitio oscuro y tétrico, siento la presencia de una persona detrás mío, pero en cuanto volteo no hay nada. El lugar no me deja ver más allá de mi nariz, y me pongo nervioso conforme el tiempo avanza. Empiezo a respirar de una forma muy agitada y prefiero moverme de una vez. Avanzo sin tener una luz que me guíe, escucho risas y voces que me dicen, despierta. Sigo avanzando pero cada vez más rápido. Ahora unos ojos brillantes me miran por varios lados. Intento correr lo más rápido que puedo, pero algo no me impide seguir avanzando más. Empiezo a tener miedo,
algo me toma de la cabeza y me dice otra vez, despierta, ya es el momento, has sufrido demasiado, ¿no lo crees? Y en un segundo había despertado de aquella pesadilla que me tenía preso por más de 10 años. Aquel joven que divagaba por el internet, se mantuvo interesado al encontrarse en una página de redes oscuras, no dudó en abrir aquel link que lo llevaría a conocer cosas que para él eran irreales o que alguna vez fueron pocas veces mencionadas. Cuando entró en los sitios más oscuros del internet y de la navegación, se atrevió a experimentar con lo primero que le tocará, en este caso con entidades oscuras y tenebrosas que nadie debería desafiar por el hecho de que son peligrosas para aquellos que se atreven. Cuando intentó contactar con aquel ser a través de una forma que había en el internet, su llamado fue respondido a través de 3 golpes en la puerta de su cuarto, la cual se mantenía cerrada por el hecho de que nadie entrara. Cuando preguntó al llamado, no recibió alguna respuesta, así que continuó, pero esta vez preguntando a través de la puerta. Cada pregunta que el chico realizaba era diferente: ¿quién eres? ¿Qué buscas a través de mí? ¿Qué sucederá cuando abra la puerta? ¿Qué pasaría si no me atrevo? Fueron bastantes, aún así las preguntas eran contestadas de la misma manera, a través de 3 golpes que poco a poco se volvían más agresivos, y esto comenzó a preocupar a aquel chico, por lo que indeciso y con temor prefirió acabar con aquel juego que encontró. Sin embargo, las advertencias eran claras y sobre todo ciertas, que aquellos que se atreverían a jugar eran condenados a sufrir las consecuencias. Fue entonces que cuando terminó por leer lo último, solo escuchó el sonido que hace la perilla de la puerta, y antes de que tan solo volteara, vio aquello que había respondido a su llamado. Esta noche si van a tocar 3 veces a tu puerta, ¿qué decidirás hacer?